En 2014, arqueólogos en Drawsko, Polonia, excavaban un cementerio postmedieval común. No esperaban encontrar nada fuera de lo normal. Pero lo que desenterraron fue inquietante. Enterramientos marcados por el miedo, no por el respeto. Algunos esqueletos tenían hoces de hierro sobre el cuello o la pelvis. Otros, piedras en la boca. No eran rituales funerarios habituales. Estos actos eran advertencias, intentos desesperados de contener algo que la comunidad temía que pudiera regresar de la tumba. El hallazgo se convirtió en noticia mundial. Los vampiros de Polonia habían sido descubiertos. ¿Qué llevó a una comunidad a tratar a sus muertos con tal terror? Cada hueso era una página de un relato macabro, donde la superstición dictaba las reglas. Los arqueólogos, acostumbrados a la rutina, se encontraron cara a cara con el horror ritualizado. Hoces listas para decapitar, piedras para silenciar. No eran actos de cariño, sino de puro miedo. La ciencia se topó con el folclore más oscuro de Europa rural. El cementerio de Drawsko se transformó en el epicentro de una investigación sobre el miedo ancestral. No era un caso aislado. Varios cuerpos presentaban estos rituales. Estaban separados, marcados, estigmatizados incluso en la muerte. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Criminales, herejes o víctimas de histeria colectiva? La ciencia moderna se preparó para buscar respuestas lógicas en un escenario de pesadilla. El misterio de Drawsko nos obliga a mirar de frente nuestros miedos más antiguos. Los huesos, mudos, siguen preguntando: ¿qué temían tanto los vivos? Así, la tierra de Polonia se convirtió en un libro abierto sobre el terror humano. El cementerio de Drawsko, usado entre los siglos XVII y XVIII, parecía cristiano y común, pero escondía una segregación inquietante. Entre las tumbas normales, 6 individuos recibieron un tratamiento radicalmente distinto: hoces de hierro sobre el cuerpo o piedras en la boca. No eran extranjeros ni forasteros. Los análisis de isótopos demostraron que eran locales, miembros de la comunidad. La segregación continuaba después de la muerte, apartados, marcados como peligrosos. La comunidad no solo se despedía de ellos, sino que intentaba asegurarse de que no regresaran. El miedo era palpable en cada detalle: la posición de los cuerpos, la presión de las hoces. Estos objetos no eran ofrendas, sino grilletes para el alma. Mientras la mayoría miraba al este, estos enterramientos rompían la norma. El mensaje era claro: aquí yace alguien que no debe volver. El hallazgo es escalofriante porque el miedo no vino de fuera, sino del propio pueblo. La paranoia llevó a la comunidad a volverse contra los suyos. Los vampiros de Drawsko eran vecinos, quizás familiares, convertidos en monstruos por el miedo colectivo. La ciencia reveló que el terror nació dentro, no fuera. El cementerio es testimonio de cómo el miedo puede dividir incluso a los más cercanos. Los rituales de Drawsko tenían raíces profundas en el folclore eslavo. La hoz, herramienta agrícola, se convertía en arma mágica sobre el cuello. Decapitaría al muerto si intentaba levantarse. La piedra en la boca silenciaba al difunto, impidiendo que masticara su mortaja y propagara el mal. Estos métodos buscaban contener el mal metafísico con soluciones físicas. En Europa, otros rituales incluían Media Group, Wooden Stake with Human Bones, Decapitated Skeleton in Grave, Medieval Burial with Stack y Stock a Distribute, Tasíquali, estacas, decapitación o enterrar al muerto boca abajo. Eran compromisos entre la doctrina cristiana y el pánico pagano. Probablemente, estos rituales se realizaban en secreto tras el entierro oficial. No eran actos de odio, sino de protección desesperada. Las hoces y piedras eran armas cotidianas en una guerra contra el miedo. En la Europa rural de los siglos XVII y XVIII, la ciencia médica era limitada y las epidemias devastaban comunidades. Sin entender el contagio, la gente buscaba explicaciones sobrenaturales. El primer muerto de una epidemia era visto como vampiro, culpable de propagar la plaga desde la tumba. La descomposición del cuerpo alimentaba el mito,
hinchazón, sangre en la boca, dientes expuestos. Estos signos naturales se interpretaban como pruebas de vampirismo. El mito del vampiro era una teoría de la enfermedad antes de la ciencia. Identificar y neutralizar al vampiro era visto como una medida de salud pública. Desenterrar y ritualizar a los muertos no era profanación, sino protección. Era una cirugía social desesperada para salvar a la comunidad. Así, la superstición llenaba el vacío dejado por la ignorancia médica. Entre los esqueletos de Drauzco, destacó el de una mujer con una hoz sobre la garganta. El artista forense, Oscar Nilsson, reconstruyó su rostro usando tecnología 3D y arcilla, devolviéndole humanidad. El resultado, una mujer de unos 30 años, rubia, de ojos azules, con expresión serena. El análisis óseo reveló signos de enfermedad grave, posiblemente cólera. Su muerte rápida y violenta pudo haber sido vista como antinatural. Su enfermedad, no su carácter, la marcó como vampira. La reconstrucción nos obliga a verla como víctima, no monstruo. Detrás del mito, había una tragedia humana real. La ciencia le devolvió dignidad, mostrándonos su verdadero rostro. Nos recuerda que el miedo puede despojar de humanidad incluso en la muerte. Los análisis científicos confirmaron que los vampiros de Drauzco eran locales, no forasteros. Eran parte de la comunidad, lo que hace su estigmatización aún más trágica. Probablemente fueron las primeras víctimas de epidemias, señaladas como origen del mal. El ritual antivampiro era una medida preventiva, no un castigo. Otras teorías sugieren que pudieron ser marginados, enfermos o personas con condiciones mal comprendidas. El miedo necesita un rostro, y suele elegir al diferente. La ciencia no halló monstruos, sino víctimas de ignorancia y superstición. Los rituales eran intentos de controlar el caos, no de castigar. Los esqueletos de Drauzco son testimonio de cómo el miedo puede convertir a cualquiera en chivo expiatorio. La hoz y la piedra contenían el pánico de los vivos, no a los muertos. La historia de Drauzco es una advertencia sobre el poder destructivo de la ignorancia. Sin ciencia, la superstición llenó el vacío, y el mito del vampiro ofreció un falso control. El precio fue pagado por inocentes, estigmatizados en vida y profanados en la muerte. No eran monstruos, sino seres humanos, víctimas de doble tragedia, enfermedad y miedo. La comunidad, en su afán de protegerse, se volvió contra los suyos. Los peores monstruos no salen de las tumbas, sino de la mente humana asustada. Este impulso de buscar chivos expiatorios se repite en la historia. Los entierros de Drauzco son un recordatorio arqueológico de este oscuro impulso. Reflexionar sobre ellos nos obliga a humildad y autocrítica. La empatía y el pensamiento crítico son nuestras mejores defensas contra el miedo irracional. A pesar de la ciencia, el misterio de Drauzco persiste. Podemos analizar huesos y reconstruir rostros, pero no sentir el terror de hace siglos. La arqueología explica el cómo, pero el por qué profundo sigue en la sombra. Los esqueletos de Drauzco son un puente entre la razón moderna y el mundo del miedo ancestral. ¿Podemos juzgar sus creencias como simple ignorancia? Para ellos, el vampiro era una amenaza real. Sus acciones, lógicas en su contexto. La ciencia da respuestas, pero no borra el escalofrío. Las hoces y piedras son artefactos de desesperación y supervivencia. El terror que inspiraron fue real y sigue hablándonos hoy. ¿Qué monstruos creamos hoy por miedo e ignorancia? La pregunta sigue abierta.